Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas, Los viajes de Gulliver. Jonathan Swift abriría hoy los ojos estupefacto si supiera que su libro más famoso, Los viajes de Gulliver, es considerado una historia que hace las delicias de los niños. Cuando él lo publicó en 1726, fue considerado una sátira feroz contra la humanidad y las instituciones, costumbres, creencias y valores más respetables. Jonathan Swift nació en Dublín en 1667 y fue sacerdote de la Iglesia Anglicana. Desde muy joven empezó a publicar panfletos políticos y textos morales y literarios que le acarrearon polémicas y adversidades. Defensor de Irlanda frente a Inglaterra, adquirió un prestigio de hombre patriota y a su muerte en 1745, miles de irlandeses siguieron su cortejo fúnebre por las calles de Dublín. El tiempo ha borrado las alusiones a lugares, personas y sucesos políticos y sociales que al aparecer Los viajes de Gulliver motivaron una prolongada polémica. Para un lector de nuestros días, la novela es una aventura de la imaginación. El cirujano Lemuel Gulliver, arruinado, se ve obligado a emplearse como médico de un barco. La nave naufraga y Gulliver se salva nadando hasta las costas de Lilliput, un país de seres diminutos al que Gulliver, convertido en gigante, ayuda a derrotar a sus enemigos. En el segundo de sus viajes, el cirujano cae en una tierra de gigantes donde lo exhiben como a un enanito. De allí escapa en las garras de un águila que se lleva a la caja donde dormía. Lo que ahora nos divierte en la fantasía desbordante que preside las aventuras de Gulliver fue para Jonathan Swift un pretexto para mostrar los defectos del ser humano, su instinto violento y su crueldad para abusar del débil y servirse de todo a fin de satisfacer sus apetitos. Pero no solo las malas inclinaciones del individuo son ridiculizadas por el autor de Gulliver, también la guerra, el sojuzgamiento de las naciones pobres por las ricas, la arrogancia y la falta de solidaridad. Todo este aspecto ideológico y moral de Los viajes de Gulliver se disimula por lo que hay en ellos de inusitado, ese ir de sorpresa en sorpresa, de maravilla en maravilla, por los reinos de la imaginación. Y ahora dejo con ustedes Los viajes de Gulliver. Me llamo Lionel, de apellido Gulliver. Esta es mi historia. Mi padre tenía una hacienda en Nottingham. De 5 hijos, yo era el tercero. Nunca tuvimos una situación acomodada, pero con su ayuda, la de mi tío Juan y la de algún otro pariente, y mientras me aplicaba en mis estudios de medicina, pude estudiar algo de navegación y otras partes de las matemáticas y de la física que son útiles a quien ha de viajar. Pues siempre creí que más tarde o más temprano viajar sería mi suerte. Y efectivamente, años más tarde, cuando mi trabajo de médico empezó a decaer, consulté con mi mujer y con algún amigo y decidí hacerme a la mar. No sería oportuno molestar al oyente con los detalles de mis aventuras. Basta con contar que en una travesía a las Indias Orientales, el viento sopló tan fuerte que no pudimos evitar que nos arrastrase y estrellase contra unas rocas que no pudimos ver en medio de la espesa niebla. 6 tripulantes, yo entre ellos, que habíamos lanzado el bote al mar, maniobrábamos para apartarnos del barco y de las rocas. Remamos hasta que, exhaustos, nos entregamos a merced de las olas. Y bien, lo que fue de mis compañeros del bote, nada puedo decir, pero supongo que perecieron todos. En cuanto a mí, pues nadé a la aventura, llevado por los vientos y la marea. Me
cuando en cuando alargaba las piernas desesperado, pero no podía encontrar fondo. Cuando ya estaba casi agotado y casi me resultaba imposible seguir luchando, toqué piso. Anduve cerca de una milla para llegar a la playa. Lo conseguí a eso de las 8 de la noche. Caminé tierra adentro cerca de media milla más, sin descubrir señal alguna de casas ni habitantes, hasta que por fin me tendí en la hierba y me quedé dormido. Al día siguiente, cuando desperté, sentí que no podía mover mis brazos ni mis piernas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo moverme? Pude ver que mis miembros estaban fuertemente amarrados a la tierra, a ambos lados de mi cuerpo tendido. Pude ver también por el rabillo del ojo que mi cabello, largo y fuerte, estaba también atado a tierra. Varias delgadas ligaduras me cruzaban por encima de todo el cuerpo. Si bien las sentía, en ese momento no las podía ver. Solo podía mirar hacia arriba. El sol empezaba a calentar y su luz me cerraba los ojos. ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? ¿Estaré muerto? En eso, empecé a oír a mi alrededor un sonido que, en ese momento, aún me resultaba confuso. Sentí que sobre mi pierna izquierda se movía algo vivo, que avanzaba lentamente. Me pasó sobre el pecho y me llegó casi hasta la barbilla. Forzando cuanto pude la mirada hacia abajo, advertí que se trataba de un enano. Infusión Durflestrin. Acababa de ver a una criatura humana cuya altura no llegaba a las 6 pulgadas. Si no hubiera sido que la tenía a centímetros de mis ojos, hubiera pensado que se trataba de una cucaracha o de algún exótico insecto de aquellas tierras lejanas. Esa pobre criatura, según me dijeron después, salió volando con ese grito y resultó con fracturas graves de la caída que sufrió. En tanto sentí que por lo menos 40 de ellos subían por mi cuerpo. ¡Auxilio, Dios mío! ¡Suéltenme! ¡Por favor! ¡Suéltenme! Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que yo no me podía soltar? ¿Qué han hecho? Si eran criaturas tan chiquitas, sus ligaduras tenían que ser proporcionales a su tamaño. ¿Qué me van a hacer? Pues muy simple. Eran miles. Empecé a gruñir, a ver si de esa forma lograba asustarlas y liberarme. Pero en breve sentí más de 100 flechas que como agujas me pinchaban la mano izquierda. Perdón. No fue mi intención asustarlo, yo... Juzgué la opción más prudente, quedarme quieto y callado. Y había decidido permanecer así hasta la noche, cuando, con tal que se desatara una sola mano, podría liberarme fácilmente y escapar. Pero la suerte dispuso de otro modo. Volviendo la cabeza hacia la derecha, tanto cuanto me lo permitían las estaquillas y los cordeles, vi un tablado que se alzaba de la tierra, cosa de 1,5 pies, y encima del tablado estaba una de esas criaturas. Parecía persona de calidad, diminuta, pero de calidad, mediana edad y más alto que cualquiera. Parecía que de alto, pues medía algo más que mi dedo medio. ¡Oiga, suélteme! Perdón. No quise. Susurraré. Así está mejor. Lauro de Hulsan. Con toda cortesía, mire, ¿usted cree que me podría soltar? Usted verá, debe haber una confusión. Yo puedo asegurarles que mi intención no era... Yo vine... No vine... El mar me trajo. No lo voy a pisar, se lo prometo.
Lumo sampat, trama plobong lakut. Iyong en Boston. Dios mío. Marinda será. ¿Qué voy a hacer? Nunca me van a dejar ir. Seré devorado por ellos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a comer? Doble verán. Quiero volver a casa. Serán tipo. Quiero volver a casa. Tengo hambre. ¡Tengo hambre! No, perdón. Me olvidé. Es solo que tengo hambre. Logro de Gulsan. Lumos pefo putemposo. Comer, comida, hambre. Barriga. ¿Qué mi bola? ¡Hambre! Merica, ¿quién busgrene? Este Urgo, perdón, así llamaban ellos a los grandes señores. Este Urgo, o gran señor, finalmente y para mi suerte, me comprendió. Alguno de los 1000 gestos y voces que le hice, supongo. Bajó del tablado y ordenó que se apoyaran a mis costados varias escaleras. Entonces, más de un centenar de habitantes subieron a mi cuerpo y caminaron hacia mi boca, cargados con cestas llenas de carne. Me tomó horas de horas poder comer algo que me calmara. Tuve que engullir una docena de vacas, chanchos y pollos enteros para por fin armar un bocado. Hice señas para que me diesen de beber. Ellos son gentes ingeniosísimas. Pusieron en pie con gran destreza uno de sus mayores barriles y lo rodaron hasta mi boca y le arrancaron la parte superior. Me lo bebí de un trago. Me trajeron un segundo barril que bebí de la misma manera e hice señas pidiendo un tercero, cuarto y quinto. Luego de 16 barriles, recién hube aplacado mi sed. A los pocos minutos me sentí especialmente predispuesto para el sueño. Cuando desperté, ahora eran cientos y estaban por todos lados y martillaban. Me di cuenta de que me habían colocado encima de una especie de máquina, de andador de madera. Llegaron caballos, 10, 20, 30, deben haber sido cientos. Los uncieron y comenzaron a jalarme. ¿A dónde me llevan? ¡Hey! ¡Suéltenme! 500 caballos, pobres, jalaron mi andador como pudieron, lentamente. Varias horas después, habíamos llegado a mi nueva morada, el Palacio de Belfavorac, tenido por el más grande del reino de Lilliput. Me olvidaba. Este extrañísimo lugar, en el que yo había acertado encontrar refugio, tenía un nombre, naturalmente. Se llamaba el Reino de Lilliput. Y bien, estos liliputenses me soltaron como para poder moverme, pero me dejaron en cadenas. Las que sujetaban mi pierna izquierda solo me dejaban libertad para dar 2 pasos hacia adelante, 2 hacia atrás, caminar en semicírculo y tenderme en el suelo con dificultad. Cuando los guardias se convencieron de que me sería imposible desencadenarme, cortaron todas las cuerdas que me ligaban. Acto seguido, me levanté en el estado más melancólico en que en mi vida me he encontrado. El ruido y el asombro de los liliputenses al ver que yo me levantaba y caminaba, pues no se pueden describir. De pie, miré a mi alrededor y debo confesar que nunca se me ofreció una perspectiva más curiosa. Todas estas gentecitas a mis pies no dejaban de mirarme y comentar. No necesitaba entender su idioma para darme cuenta de que nada bueno podían estar tramando. Llegada la noche, pude descansar, con 500 guardias a cada lado, la mitad con antorchas y la otra mitad con arcos y flechas, todos dispuestos a atacarme si se me ocurría escapar.
la mañana siguiente, al salir el sol, nada menos que su majestad, el monarca de Lilliput, vino a visitarme. Langro de Mulsanne. Buenos días, su majestad. Era casi del ancho de mi uña, más alto que todos los de su corte, y esto, por sí solo, era suficiente para infundir pavor a los que lo miraban. Il vasto mare, en vime gordilo sapin, moli umilque. No le entiendo. Garde la mion, legremos un pelene. ¿Usted me entiende? Lilia Lilliput, tragmesan, sefis lamexan. ¿English? Non en poso, langro de bull, genica blefescu. Je peux parler un peu de français aussi? Clefin frelo, marsi frelo, kibusan. Italiano. Alemán. ¿Latín? Melumus, kelmin preco de fumar, yo en poso Lilliput. Lo que hace la necesidad. Increíblemente, en unos días más ya nos podíamos comunicar. Y en 3 semanas yo podía sostener una conversación sencilla. Lo primero que le expresé a su majestad, cuando supe un poco más del liliputense, fue mi deseo de que se sirviese concederme mi libertad. Y lo primero que su majestad me contestó fue: La corte de Lilliput ha decidido mantenerte con vida y cuidarte a cambio del juramento de convertirte en la principal arma de nuestro reino de Lilliput contra el pueblo enemigo de Blefescu. ¿Y por qué ese pueblo es su enemigo, majestad? El pueblo de Blefescu es nuestro enemigo porque... señores consejeros, explíquenle. Por supuesto, majestad. Es muy simple. El reino de Blefescu es enemigo nuestro porque es enemigo nuestro de toda la vida. Sí, pero ¿por qué? Se aprecia un tono subversivo en las palabras del hombre montaña, su majestad. ¿Es usted un agitador? No, su majestad. Claro que no. ¿Jure? Procedí a juramentar después de que me enseñaran la manera como se juramenta en el reino de Lilliput. Juramenté sosteniendo en alto con la mano izquierda el pie derecho, al mismo tiempo que me colocaba el dedo medio de la mano derecha en la cabeza y el pulgar en la punta de la oreja derecha. ¡Juro! Su manera de escribir es también muy particular, pues no escribe ni de izquierda a derecha como los europeos, ni de derecha a izquierda como los árabes, ni de arriba a abajo como los chinos, sino oblicuamente, de uno a otro ángulo del papel, como las señoras de Inglaterra. Y como había juramentado también, siendo como era un gigante, su majestad decidió conferirme un honor. Y como yo era tan alto, comparado con ellos, le pareció apropiado conferirme el más alto honor del reino. Serás coronado con el más alto de nuestros honores, con el... ¿Cuál es nuestro más alto honor? La orden de Nardak, su majestad. Nardak. Pero el general Flimnap y yo somos apenas Grumglums. ¿Qué va a decir el pueblo si el gigante tiene un grado mayor que nosotros? Pero el pueblo y su majestad estaban tan agradecidos con mi desempeño que vieron con buenos ojos mi condecoración. Y como no pudieron colocarme la medalla en el cuello, como corresponde en estos casos, pues me la pusieron en el dedo medio. Desde ese día supe, sin embargo, que tenía un enemigo, el apenas Glum Glum Skiresh Volgolam. A la mañana siguiente comenzó su intriga en contra mía. Su majestad, yo no creo en el monstruo tanto como usted. Si él desea probarnos su lealtad, tendrá pues que con su fuerza hacer del pueblo de Blefescu nuestra colonia y de los blefescudianos nuestros esclavos. Usted quedará convertido en el único monarca del mundo entero, su majestad.
Los dos pueblos, los de Lilliput y de Blefuscu, estaban en una ridícula guerra desde hace generaciones de generaciones. Se habían matado entre ellos por siglos y no había ni un solo liliputense que supiera por qué. Yo sí lo sé. ¿Lo sabes? Bueno, sé lo que mi abuela me contó. Yo también lo sé. Cuando el tatarabuelo era niño, un día estaba comiendo un huevo en el desayuno, cuando al partir el huevo por la mitad se cortó un dedo. Su El padre emperador XXIII. publicó una ley prohibiendo que en todo el reino de Lilliput se siguieran partiendo los huevos por la mitad. Debiéndose romper desde ese momento por el extremo estrecho. Pero algunos liliputenses se rebelaron expresando su deseo de partir sus huevos como les diera la gana. Su Majestad los mandó fusilar. Pero los rebeldes lograron huir. Cruzaron el mar y fundaron el imperio de Blefuscu. Y ahí empezó la guerra. Desde ese momento, 11.000 hombres han preferido morir antes de cascar sus huevos por el extremo estrecho. Con todo respeto, Su Majestad, no creo que haya ninguna necesidad de llevar a la esclavitud a un pueblo libre y valeroso como el de Blefuscu. Su Majestad aceptó mi planteamiento, pero Skiresh Volgoland, mi enemigo, intervino en el asunto. El monstruo a quien usted nombró Nardak hace tan solo unos días abiertamente se niega a compartir nuestra lucha. Su Majestad ha quedado humillado. Debemos ejecutar al monstruo. ¿Ejecutarlo? No podemos hacer eso. ¿Está usted con nosotros o con el monstruo Blum Blum Reldresal? ¿Con ustedes? Por supuesto, con ustedes, pero... Bueno, es decir, creo que deberíamos considerar otras opciones. ¿Otras opciones? La única opción que veo, Su Majestad, es la de congregar a 1.000 hombres con flechas envenenadas para que se las claven en la espalda. No podemos matarlo. ¿Qué haríamos luego con el cadáver? El hedor sería imposible de soportar para nuestro pueblo. El monstruo representa gastos que ya no podemos afrontar, Su Majestad. Al día consumen alimentos lo que 1.728 liliputenses. Para la construcción de su cama, se tuvieron que construir 600 camas regulares. La mano de obra en carpinteros y sastres que el monstruo demanda supera las 1.000 personas. Y ni qué decir de lo que... Está decidido. No lo vamos a matar. Lo que necesitamos es justificar el gasto. Haremos algo misericordioso. Le sacaremos los ojos. ¿Solo los ojos? No me parece suficiente, Su Majestad. Ciego será mucho más obediente y tendrá más coraje. Ya no le temerá al pueblo de Blefuscu, porque ya no verá ningún peligro. Reldresal, que se había hecho mi amigo, vino a verme esa misma noche. Te quieren sacar los ojos. No te puedes quedar aquí. Tienes que escapar. Vete esta misma noche. Ahora mismo. Vamos, vete. Debía escapar. ¿Pero a dónde? Por mi tamaño no tenía dónde esconderme. En cualquier lugar me encontrarían. Me sentí fuertemente inclinado a la resistencia. Yo podía, sin pasar trabajos, hacer trizas a pedradas la ciudad entera. Pero enseguida rechacé este proyecto al recordar el juramento que le había hecho al monarca, los favores que había recibido de él y el alto título de Nardak que me había conferido. Por fin tomé una resolución, pues confieso que quería conservar mis ojos y por lo tanto mi libertad. Decidí que me iría al mar. En una pequeña balsa que fabriqué con cientos de troncos de árboles, me eché al mar y navegué por 4 días y noches sin avistar tierra firme. Cuando estuve a punto de perder la esperanza... ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Estoy salvado, sí! ¡Estoy salvado! ¡Tierra! ¡Tierra! Me senté en la arena a descansar. Tierra. Pero un gran temblor de tierra hizo que alzara la mirada al cielo y vi gigantes. Gigantes. Son gigantes. ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡Ah!
Vi a lo lejos a unos seres asombrosamente grandes, humanos pero inmensos como torres. Corrí y fui a dar a un lugar descampado donde, sentado en tierra, lloré por mi viuda abandonada y por mis hijos huérfanos de padre, porque yo había de morir. Sabemos que el salvajismo y la crueldad de las criaturas humanas están en proporción de su corpulencia. ¿Qué podía yo esperar sino ser engullido por el primero de aquellos enormes bárbaros que me atrapara? Una criatura enorme se adelantó un poco y miró por debajo y alrededor de sí mismo. Me divisó, me observó un rato y luego, con el cuidado de quien se dispone a echar mano de algún insecto peligroso, me tomó de la casaca y me alzó a la altura de sus ojos. Por favor, se lo ruego, no me coma, no me haga daño, se lo ruego. No grite. No grite, por favor. Me está apretando. Pareció que el gigante se daba cuenta de lo que le decía, porque, levantándose un faldón de su casaca, me colocó suavemente en un bolsillo y echó a correr su casaca en un bolsillo. Cuando llegamos a la casa, este gigante era un granjero y tenía una hija. Ella me cargó y me puso junto a su pecho. Enano, ella es mi hija, Glumdalclitch. Es lindo este enanito. Te la doy, ¿no? Podemos hacer mucho dinero con este hombrecito. ¿Puedo yo ser su dueña, papá? Glumdalclitch era una niña de 11 años, muy inteligente para su corta edad, muy dispuesta con la aguja y con mucha maña para vestir a su muñeca. Su madre y ella decidieron que me iba a acomodar para que pasara la noche. A partir de hoy te vas a llamar Grildrig, enanito. ¿Te gusta? Ahora te voy a poner tu pijama. Gracias, pero yo puedo solo, señorita. Y así sin más, Glumdalclitch me puso ropa de dormir y preparó una cama que colocó en la casa de su muñeca. Una linda casita de madera donde viví mientras estuve en este reino de Brobdingnag. Luego me tarareó una canción de cuna y no se despegó de mi lado hasta que estuve profundamente dormido. Al día siguiente... ¡Una libra! ¡Y ve al hombrecillo diminuto! No me gusta esta caja. ¡Libra! ¿A dónde me llevan? ¡El hombre diminuto! Me colocaron sobre una mesa en el cuarto más grande de una posada. Mi niñera tomó asiento junto a la mesa para cuidar de mí e indicarme lo que tenía que hacer. Grildrig, saluda. Y no me quedó más remedio que divertir a la concurrencia. Canta una canción. Tengo miedo de espantarte, pues de viejo doy de gritos. ¡Increíble! Es un títere. Yo quiero. Pero es juego, pero es arte para hacer de pobres ricos. Y así Quedé tan rendido después de 8 horas seguidas de eso que apenas podía tenerme en pie ni articular palabra. Esa misma noche se acercó una mujer. Señora, ya terminamos. El espectáculo continuará mañana. Soy una de las damas de la reina. No me importa si es usted la reina en persona. Tengo sueño. Y no hay más espectáculo hasta mañana. Me preguntaba si el hombrecito está en venta. El granjero vio la oportunidad de su vida y me vendió sin más ni más a la reina, con la condición de que su hija me acompañara. Es que quería que su hija viviera entre la realeza. Viajamos por muchas horas hasta que llegamos al palacio del rey. Una vez ahí, la dama me puso en el suelo y... Ay, no tiene como... Vaya. Hice una reverencia y me gané el corazón de la reina, pero la antipatía del enano de la corte, que ahora, claro, ya no era tan enano. Recuerdo una mañana en que Glumdalclitch me había puesto dentro de mi casa, cerca a una ventana, como tenía costumbre de hacer en los días buenos para que yo recibiera el aire. Fue entonces que apareció el enano de la corte y... Hola, enanito. He esperado mucho tiempo para hacer esto. El enano me cogió entre sus manos y empezó a apretar, y apretar, y apretar, hasta dejarme casi sin aliento.
¡Alto! ¡Suéltame, por favor! ¡Alto! No. Lo mejor está por empezar. Me soltó y caí de bruces contra el suelo. Él sacó una lata y... avispas. Estaban por todos lados, alrededor y encima de mí. Una allá, 2 encima de la caja, 100 volando más arriba. Con mis brazos, que era lo único que yo tenía, empecé a defenderme. Pero las avispas me hacían retroceder hacia el filo de la ventana. Ya estaba a punto de caer cuando, no sé cómo ni por qué, se me ocurrió hacer un movimiento muy arriesgado. ¿Era eso o la muerte? Le arranqué el aguijón a una avispa. Ahora sí estaba armado. Tenía el aguijón de una de las avispas en las manos y la enarbolaba como una espada. Aguijón contra aguijón. Maté a una. Las otras huyeron. Grilly, ¿estás bien? Maldito. Enano. Con frecuencia yo conversaba con su majestad la reina, quien se mostraba muy interesada en conocer los manejos de mi país. Esos ministros que gobiernan tu país, ¿cómo son elegidos? El pueblo los elige cada cierto tiempo, su majestad. ¿Y cómo adquieren conocimiento acerca de la gente a la que van a servir? No necesitan mucho conocimiento porque gastan su tiempo bebiendo, cazando o haciendo apuestas. En tu país, ¿cuánto tiempo les toma a los jueces discernir entre la razón y la sin razón? ¿Los juicios? Meses, hasta años. Pero eso no importa mucho porque son tan costosos que la verdad... ¿Eso significa que los pobres no tienen acceso a la justicia? Están tan ocupados trabajando, su majestad, que no creo que la necesiten. ¿Sus abogados pueden defender causas manifiesta y reconocidamente injustas? Claro, ese es su trabajo. Pero los jueces son instruidos en el conocimiento de la justicia y la equidad, ¿o solo en la teoría del derecho? En la teoría del derecho solamente, me parece. ¿Y las guerras? ¿Por qué siempre se atacan unos a otros? No nos atacamos, nos defendemos. Atacamos antes de ser atacados a manera de defensa, para que no nos ataquen después. Creo que he escuchado lo suficiente. La historia de tu país parece consistir solamente de conspiraciones, rebeliones, revoluciones, asesinatos y masacres. Cada acto parece estar motivado por la avaricia, la hipocresía, la perfidia, la crueldad, la ira, la locura, el odio, la envidia, la malicia y la ambición. En tu país, ni los sacerdotes ascienden y prosperan por su piedad y sus estudios, ni los soldados por su comportamiento y valor, ni los jueces por su integridad, ni los congresistas por su amor a la patria. Me has contado que la ignorancia y el vicio son las cualidades más comunes. Solo puedo concluir que tu gente, esos que llamas humanos, son la más perniciosa raza existente sobre la faz de la tierra. Pero, su majestad... Sí. También tenemos cosas positivas. Tenemos la música, por ejemplo. Tenemos la poesía. Tenemos cosas maravillosas. Grandes inventos. Tenemos un polvo. Un polvo que si cae sobre una chispa, hasta la más pequeña que se puede imaginar, todo se inflama. Si cayera sobre una montaña, toda ella volaría por los aires, con ruido y temblor mayores a los de un trueno. Una pequeña cantidad de este polvo, puesta al interior de un tubo de bronce, lanza una bola de hierro con tanta velocidad que es capaz de demoler las murallas más sólidas, o hasta hundir los barcos. ¿Y esto es un invento de los humanos, me dices? Sí. De hace más de 200 o 300 años, su majestad. Pues es el invento más maléfico e inhumano que he escuchado nunca. He perdido totalmente el interés en tu pueblo. Te ordeno, si estimas tu vida, que no lo vuelvas a mencionar jamás. Y la reina se fue. Y yo pensé que hasta ese momento nunca me había puesto a pensar que la reina tal vez tenía razón. Y por cierto me puse melancólico.
Esa tarde, para animarme, Glumdalclitch me llevó a la playa. A mí sí me gustaría conocer un día tu pueblo, Grildrig. Conocer a tu reina, tu gran ciudad. Te llevaré. Primero debemos casarnos. ¿Casarnos? Por supuesto. No podemos irnos a tu país sin antes casarnos. Glum, ¿cuántos años tienes? 11. Pero crezco rápido. Yo ya tengo esposa, Glum. Algún día encontrarás a alguien de tu tamaño y te olvidarás de mí. Nunca te olvidaré. Vas a ver. Nunca. No podré. Nunca podré. No llores. No llores. Tengo frío. Ponme en mi casa, por favor. Me puse en mi casa. Me metí a mi cama y nos quedamos en silencio largo tiempo hasta que me quedé dormido. Lo que puedo deducir es que mientras yo dormía, Glumdalclitch, pensando que nada podría ocurrirme, llevó mi casa a la orilla del mar. Seguramente ella quería pensar en soledad como tantas otras veces lo había hecho yo. Sea lo que fuere, me despertó de pronto un violento tirón del anillo que tenía la casa en la parte superior. ¿Glum? ¿Glum, eres tú? Sentí mi caja levantada por los aires a gran altura y luego llevada hacia adelante con prodigiosa velocidad. La primera sacudida casi me lanzó de la cama, pero el movimiento se hizo luego bastante suave. Miré por las ventanas y no vi más que nubes y cielo. Oía sobre mi cabeza un ruido como de batir de alas. Y entonces me empecé a dar cuenta de la espantosa situación en la que me encontraba. Un águila había tomado en el pico mi casa por el anillo que tenía en el medio del techo. Seguramente tenía la intención de dejarla caer sobre una peña, como si fuera una tortuga dentro de su concha, para luego sacar de allí mi cuerpo y devorarlo. El aleteo aumentaba rápidamente y mi caja se mecía de arriba a abajo, y de pronto me sentí caer perpendicularmente. Eso duró un minuto y yo caía con tan increíble celeridad que casi me falta el aliento. Quedé en la más completa oscuridad hasta que sentí que mi caja subía. Y luego vi la luz en la parte superior de las ventanas de mi casa. Me di cuenta que había caído nuevamente al mar, que me había hundido y ahora estaba reflotando. El agua se filtraba por una hendidura que traté de tapar como pude. Pasé 4 horas en estas circunstancias, flotando en el mar y aguardando y deseando en verdad que cada momento fuese el último de mi vida, hasta que sentí que mi casa tocaba tierra. Pude salir y me encontré en una playa. Caminé unos pasos por ella pensando cuál sería esta vez mi suerte cuando... ¿Qué es eso? Eran unos seres cuya facha irregular y deforme me inquietó bastante. En mi vida había visto animal tan desagradable, ni uno que me inspirara tanta repugnancia. Me atreví a tratar de espantarlos. ¡Váyanse! ¿Qué hacen acá? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Pero justo cuando había decidido correr por mi vida, las bestias se tranquilizaron. El caballo me observó con detenimiento. ¿Cómo te llamas? ¿Quién me habla? ¿Era posible? El caballo me estaba hablando. Como si un pueblo de enanos y gigantes no fuera suficiente, ahora había venido a dar a un pueblo donde los animales hablaban. Caballero, no sé si me entiende. Yo tengo que hablarle. Soy un pobre y afligido inglés y le ruego que me lleve o me permita ir en su lomo para
El caballo entendió a la perfección mis necesidades y me condujo a una especie de gran edificio hecho de troncos clavados en el suelo. Había allí 3 jacas y 2 yeguas dedicadas a trabajos domésticos. Una de ellas se me acercó y me ofreció algo de heno. No, gracias. No como heno. Entonces me dieron leche, que bebí de muy buena gana. Luego me llevaron a un segundo aposento, donde pasaría la noche. Era un patio, y en él estaban comiendo 3 de aquellas bestias que yo había visto llegar. ¡Yahoo! Sí. Me pusieron junto a una de esas bestias. Es imposible pintar el horror que sentí cuando me di cuenta de que aquellos animales abominables tenían una perfecta figura humana. Los yahoos, como los caballos llamaban a estos seres, no eran bestias, no eran animales como en un comienzo yo había pensado. No, eran seres humanos como yo, con brazos, pies, manos, ojos, labios. Lo único que nos diferenciaba eran los pelos. Esos pelos crecidos suyos que no dejaban ver su piel y, claro, su forma de comportarse era tan salvaje. Me quedó clarísimo. En ese reino los civilizados eran los caballos y los humanos no éramos más que yahoos. Yahoo, escucha. ¿Yahoo? No. Soy un humano. ¿Humano? Sí. ¿No eres Yahoo? No, por favor. No. ¿Qué clase de animal eres tú? Soy un Uihun. ¿Hoaijijun? No. Uihun. Caballos que hablaban, construían casas, ordeñaban vacas. Sé que les debe estar dando risa lo que les cuento, pero escúchenme antes de juzgar. Las siguientes semanas intenté aprender su idioma para comunicarme mejor, pero mucho antes ellos ya habían aprendido el mío. Es que son las criaturas más extraordinarias de la tierra. En la sociedad de los Wihom no existen los vicios y todo se resuelve sin conflictos, mediante la razón. El nombre mismo, Wihom, significa perfección de la naturaleza. Los Wihom no tienen en su idioma palabra ninguna para expresar nada que represente el mal, con excepción de las que derivan de las fealdades y malas condiciones de los yahoos, de quienes me pareció que yo debía diferenciarme. Para mi suerte, mis ropas y zapatos que no me quitaba nunca, salvo para dormir, me hacían parecer muy distinto a los yahoos. Pero ocurrió que una mañana temprano, mi amo vino a buscarme. Cuando entró, yo dormía profundamente con las ropas caídas por un lado y la camisa más arriba de la cintura. Yahoo. Es un Yahoo. No, amo. Yo no soy un yahoo, le dije, vistiéndome rápidamente. Eres sospechoso de ser Yahoo. Debían entonces ponerme a prueba. Si efectivamente yo pertenecía a la raza de los yahoos, debía irme. Si pertenecía a alguna especie civilizada, podría quedarme. La prueba duró 3 días y abarcó 3 grandes temas. Día 1. La elección del líder. Los yahoos eligen siempre como su director al más feo y perverso de la manada. Este director suele tener un favorito, que es lo más parecido a él que haya podido encontrar. Este favorito debe lamerle las posaderas 3 veces al día hasta el término de su mandato, para luego continuar en el cargo hasta que un yahoo, aún peor, sea encontrado. ¿Cómo son elegidos los líderes en tu pueblo? Bueno, en mi país es muy distinto. Nosotros elegimos a nuestros líderes por sus virtudes, tales como la valentía, el amor a la patria, el talento y la sabiduría. Día 2. La violencia. Los yahoos pelean entre sí,
todo el tiempo, sin razón aparente. ¿Por qué pelean ustedes, los hombres? No peleamos. Bueno, están las guerras de las que te hablé, pero esas se dan por causas muy nobles. Expropiar a los países débiles de sus tierras, por ejemplo. ¿Podré seguir negando mi verdadera naturaleza? ¿O es que el hombre es en verdad un bruto, un yahoo? Día 3. La avaricia. En ciertos campos existen unas piedras brillantes que a los yahoos les gusta con pasión. Cavan con sus garras días enteros hasta lograr extraerlas de la tierra y luego las ocultan en sus covachas, formando un montón. ¿Sabes tú por qué lo hacen? Diamantes. ¿Qué dijiste? Que en mi país esas piedras se llaman diamantes. ¿Para qué sirven? No tengo idea. A la gente primitiva le gustan las cosas brillantes, supongo. ¿No tienen ningún valor en tu tierra tampoco? No, ninguno. Negando el valor de los diamantes, yo había pasado todas las pruebas que mi amo me había puesto. Podía quedarme. Y me di cuenta de que quería quedarme, de que yo ya no quería regresar a Inglaterra nunca más. Aquí gozo de perfecta salud del cuerpo y tranquilidad de espíritu. No experimento la traición ni los agravios de ningún enemigo. No tengo ocasión de sobornar o adular. No necesito defensa contra el fraude ni la opresión. No hay médico que destruya mi cuerpo, ni abogado que arruine mi fortuna, ni espía que aceche mis palabras. No hay censuradores, murmuradores, rateros, procuradores, políticos, discutidores, asesinos, ladrones. No voy a volver. Está decidido. Prefiero vivir en esta civilización entre caballos que volver a Inglaterra con mi esposa a vivir entre los humanos. Porque nunca voy a volver. Voy a convertirme en un Wihum. Así pasaron los meses. Y puedo asegurarles que nunca fui más feliz en mi vida. Pero los yahoos, con su inconfundible apetito para devorar todo lo que hayan en su camino, igual si eran hierbas que si eran raíces, granos, carne de animal corrompida, pues un día entraron a mi cabaña y arrasaron con todo. ¿Quién entró a mi cabaña? ¿Quién fue? ¡Bestias! ¡Son unas bestias! ¡Esta es mi chaqueta! ¡Devuélveme mi chaqueta! ¡Devuélvemela! ¡Toma! ¡Para que aprendas a no coger lo que no te pertenece! Yahoo. Eres un yahoo. No, por favor. Vamos, es un malentendido. Yo no estaba peleando. Creo que debes irte para siempre. No. Lo que pasó es que ellos se llevaron mis... Yo no quería... ¡Vuelve acá! ¿Eso es todo lo que me vas a decir? ¡Que soy un yahoo! ¡Un animal más! Con todo listo y llegado el día de mi partida, me despedí de mi amo con los ojos arrasados en lágrimas y el corazón destrozado por la pena. Una hora después, al subir la marea, abandoné la playa en una canoa. Decidí entonces que no quería volver a casa. No quería vivir con los humanos, esos seres salvajes, esos yahoos. Y no podía volver a donde quería estar. De modo que tiré mis víveres al mar y me dispuse a esperar la muerte. Pero horas más tarde, la sombra de un barco me alcanzó. ¡Náufrago! ¡Es un náufrago! ¡Váyanse! ¡Largo! ¡Fuera! Me rescataron. ¡Un náufrago! Me trajeron a Inglaterra y...
Leonel. Leonel, ¿estás hablando solo otra vez? Leonel, abre la puerta, por favor. Cuando llegué a mi casa, mi mujer y mis hijos me recibieron con gran sorpresa y contento. Leonel, abre la puerta. El primer dinero que desembolsé fue para comprar 2 caballos. Leonel. Ellos me entienden bastante bien. Leonel. Converso con ellos por lo menos 4 horas al día. Leonel. Leonel, mi amor. No me toques. Por favor, no me toques. Lo siento. La cena está servida. Voy a comer con mis caballos. Estoy haciendo lo posible, Mary. Leonel, por favor, basta. Vuelve en ti. Estoy en mí. ¿No me crees, no? Creo que eso que dices que has vivido te ha vuelto mejor persona. Pero me asusta que todo el tiempo te la pases hablando contigo mismo o con tus caballos. Ellos me contestan, Mary. Podemos volver a ser felices juntos. Comer juntos. Acariciarnos y hasta dormir juntos. Algún día. Quizás. Pasaron meses antes de que yo pudiera mirarme al espejo sin sentir asco. Mary me mostró infinita paciencia. Me dio amor. Ahora veo mi vida como lo que realmente es. He estado perdido 16 años y he visto cosas que solo se pueden soñar en lugares que solo se pueden imaginar. Pero yo he estado ahí. Y no importa que Mary o que... No me importa si ustedes mismos me creen o no me creen. Lo que yo sé es que yo estuve ahí. Estuve ahí. Y así termina una más de mis novelas favoritas. Agradece su compañía Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa, con Bruno Odar, Mario Velázquez, Jimena Lindo y Norma Martínez. Adaptación y dirección de Cynthia Mackenzie. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.